Irán es en estos días un nombre que vemos en las noticias: misiles, amenazas, tensión con Israel. Pero, ¿sabías que Irán también aparece en la Biblia? Claro, no con ese nombre. Hasta 1935, el mundo conocía a Irán por otro nombre: Persia. Y en la Biblia, Persia tiene un papel clave en momentos muy importantes del plan de Dios. ¿Sabías que un rey persa permitió la reconstrucción del Templo de Jerusalén? Y que Dios usó al imperio persa para bendecir al pueblo judío. Hoy Irán amenaza con borrar a Israel del mapa, pero en el pasado Persia ayudó a restaurarlo. ¿Qué pasó entre ese entonces y ahora? En este video vamos a viajar por la historia bíblica de Irán. Desde sus primeros pasos como Persia, su impacto en el Antiguo Testamento, su entorno en la época de Jesús, y hasta los acontecimientos actuales que están sacudiendo al mundo. ¿Tiene Irán un lugar en las profecías bíblicas? ¿Está todo esto ya escrito? Quédate hasta el final, porque lo que la Biblia dice sobre Irán te va a sorprender y sobre todo te va a recordar que en medio de todos los conflictos del mundo, Dios siempre está en control. Y antes de continuar, te pido que por favor, si te gustan este tipo de videos, des clic al botón de me gusta y te suscribas al canal. Así nos ayudas a llevar la palabra. Primero, empecemos hablando de cómo este país aparece en las Escrituras. Cuando la Biblia habla de Persia, está hablando de lo que hoy conocemos como Irán, y su papel en el Antiguo Testamento es más importante de lo que muchos imaginan. Después del cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel estaba destruido. El templo había sido arrasado, Jerusalén en ruinas, la esperanza estaba casi extinguida, pero entonces Dios levantó a un imperio inesperado. Ese imperio se llamaba Persia. En Esdras, capítulo 1, versículo 1, se nos dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que permitiera el regreso de los judíos a su tierra. ¿Un rey pagano siendo usado por Dios? Así es. Ciro fue profetizado por Isaías casi 200 años antes de que naciera. En Isaías capítulo 45, versículo 1, Dios lo llama mi ungido, porque iba a cumplir su propósito. Bajo el decreto del rey Ciro, los judíos comenzaron a volver, reconstruyeron el templo, restauraron Jerusalén y volvieron a adorar al Dios verdadero. Persia también aparece en el libro de Esther. El rey Asuero gobernaba un vasto imperio que iba desde la India hasta Etiopía, y fue en ese contexto que Dios usó a una joven hebrea para salvar a su pueblo del exterminio. Esther, capítulo 4, versículo 14, registra esas palabras inolvidables. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Una vez más, Persia fue el escenario de un milagro. Dios usó al imperio persa para proteger a los suyos, para restaurar, para cumplir profecías. No fue coincidencia, fue providencia divina, y también nos deja una enseñanza poderosa. Dios puede usar a quien Él quiera, incluso a reyes extranjeros y a naciones que no lo conocen, para cumplir su voluntad. Pero, con el paso del tiempo, Persia cambió. Se volvió contra el pueblo de Dios, y lo que una vez fue un refugio, se convirtió en una amenaza. Aún así, su presencia bíblica no terminó ahí, porque los ecos de Persia siguieron resonando en los siglos siguientes. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Persia seguía siendo una nación muy fuerte, una nación que pronto volvería al escenario profético. Es decir, en los tiempos de Jesús, el imperio persa ya no dominaba la región. El poder estaba en manos de Roma. Pero Persia, es decir, Irán,
seguía existiendo como una gran potencia al este del Imperio Romano, y aunque no aparece de manera directa en los Evangelios, sí hay una escena que conecta la historia de Jesús y el pueblo hebreo con ellos. ¿Recuerdas a los sabios de Oriente que siguieron la estrella hasta Belén? En Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, se nos habla de unos magos que vinieron del Oriente. No eran reyes, como muchos creen, eran astrólogos, sabios, y ellos venían de Persia. Muchos estudiosos creen que estos hombres venían de la región de la Irán actual. Eran descendientes de los antiguos sabios babilonios y persas. Y algunos incluso pudieron haber sido influenciados por las profecías que Daniel dejó durante su exilio siglos antes. Si eso es cierto, entonces Dios usó a Persia, una vez más, para reconocer al Mesías. Es decir, Persia aparece una vez más en la Biblia, pero no como enemigo, sino como testigo. Aun sin entender todo, esos sabios se postraron ante Jesús, y esto nos enseña que, aun en los rincones más alejados del mundo, Dios puede despertar corazones para adorar al Salvador. Hoy en día, Irán ya no es Persia, pero sigue siendo una nación clave en la historia bíblica y en la geopolítica moderna. En junio del año 2025, Irán lanzó una serie de misiles balísticos y drones hacia múltiples ciudades israelíes, incluyendo Tel Aviv, en respuesta a los ataques israelíes contra sus instalaciones nucleares y militares. Los misiles llegaron en varias oleadas, superando muchos de estos misiles las defensas aéreas israelíes, dejando a su paso destrucción y centenares de heridos. Israel, por su parte, respondió con ofensivas aéreas dirigidas al corazón de Irán, destruyendo centros de desarrollo de bombas nucleares y zonas de lanzamientos de misiles. Estos ataques han generado temores de una guerra a escala mundial, ya que existe la posibilidad de que estos combates desencadenen un conflicto global. Para muchos, esta confrontación marca un punto de inflexión en la antigua animosidad entre Irán e Israel. Irán repite públicamente su intención de borrar a Israel del mapa, alimentando el peligro de un conflicto irreversible. Como creyentes, esto nos confronta con una realidad clara. Con el pasar de los años, los imperios cambian, pero las tensiones pueden repetirse. Irán pasó de ser la Persia, aliada del pueblo de Dios, a una nación que hoy amenaza con su destrucción. Aún así, Dios sigue escribiendo la historia. Irán, o Persia, ha sido parte de la historia bíblica desde el principio. En el pasado fue instrumento de restauración. En el presente es un símbolo de conflicto. Pero detrás de cada imperio, de cada nación y de cada guerra, hay